Santísimo Señor, Dios del cielo, te damos honra, gloria, alabanza, por darnos el honor y el privilegio de estar delante de tu presencia en tu casa. Hemos venido para recibir de ti y entregar todo nuestro ser, Señor, como olor fragante delante de tu presencia. Pero ahora nos declaramos sedientos y hambrientos de tu palabra. Sea tu palabra prosperada en nuestras vidas y corazones. La herramienta que has sacado a la obra en este día, que es tu siervo Antonio, Señor, que él tenga la libertad de expresarla, Señor, como tú has puesto en su mente y en su corazón. Y todo espíritu ajeno a tu reino que quiere interferir en lo que queda de esta reunión, en el nombre de Jesús lo sujeto y obligo que abandone este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret, porque donde esté el Espíritu de Dios hay libertad, y en esa libertad recibimos tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga. Qué bendición poder estar en la casa del Señor y estar también frente a sembradores de la palabra de tantos años. Me gozo por esto. Quiero decirles, mis hermanos, que estoy aquí en Carlos Paz desde el viernes. Estuvimos junto con el pastor Horacio, en esta jornada de enseñanza, y los mensajes fueron realmente al corazón. Le dije a un predicador de los que nos estuvo ministrando, le digo, la palabra fue hermosa. Lo que me cuesta ahora es vivirla. Porque más de una vez uno dice, ¡qué palabra! El tema es después vivirla. Porque hablaron acerca del matrimonio, acerca de los hijos, acerca de situaciones que más de una vez decimos, ya va, para, sí, hermana, para, ya va. Y de momento tenemos algunas facturas que nos aparecen por allí para pagar, costosas. A veces digo que la vida matrimonial es como la boleta de PEC. Uno enchufa la estufa, el ventilador, el split, todo bárbaro. Pero cuando llega la boleta, pero fue bueno, nos hizo bien. Así que Dios nos ha bendecido. Y como hace mucho tiempo que no estoy, hace como 2 meses, todo el verano desaparecí. Menos mal que no me sacaron tarjeta amarilla. Pero saben que ha sido un tiempo muy bendecido. El verano fue bueno. Tuvimos mucho trabajo en el lugar. Mi esposa estuvo muy bien de salud. Y ella no está ahora porque Dios mediante mañana estamos viajando al norte con mi hermana que tiene el restaurante en Dique Los Molinos, que ha venido aquí, Rosa. Su esposo le han diagnosticado una enfermedad muy cruel, muy severa, muy serio. Y entonces mi esposa, mi hermana decidió tomarse unos 4 o 5 días y nos invitó, vamos juntos, para distraernos. Pero con mi esposa tenemos un propósito, que Rafael Pereira, mi cuñado, reciba al Señor. Lo que Dios haga después lo determinará el Señor, pero que su vida conozca al Señor. Así que en este viaje que queremos hacer mañana, pido sus oraciones en favor de Rafael Pereira. Y también el mes pasado, el 17, fue mi cumpleaños y fue un tiempo bendecido. Muchísimos amigos me llamaron, me bendijeron, pero saben que hace muchos años, estando como pastor en Los Cóndores, hice una gira por misiones, como una semana predicando por varias iglesias, y en ese momento había una canción muy linda que a mí me bendijo. Yo cantando soy un desastre, o sea, toco el timbre y desafino, pero en esa canción me gustó y la traté de enseñar en algunas iglesias. Esa canción decía: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, son como águila, los que confían en Jehová. Bueno, la canción decía de esta manera y la traté de enseñar. Y en una iglesia, en El Dorado, un matrimonio de hermanos muy queridos,
tomaron esta canción y ellos la cantan, son dos alemanes hermosos, la cantan a dos voces. Y han pasado casi 30 años. Y el día 17 estaba con mi esposa y un hijo del corazón tomando un helado allí. Suena mi celular y siento: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, son como águila. 30 años para mi cumpleaños este matrimonio me ha cantado esta canción. Y yo alabo a Dios porque cada vez que la escucho me renueva el gozo en el Señor y me da ganas de seguir predicando hasta lo último de la tierra, porque el Señor nos ha bendecido. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Quiero en esta noche, mis hermanos, compartir una palabra. Hace un tiempo está en mi corazón y tiene como título: Fundamentos estables, cimientos sólidos. Y quiero que allí en Filipenses 2, libro de Filipenses 2, dice así: Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre, en esta noche doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, y exaltada en el nombre maravilloso de tu Hijo amado. Y doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo hablará a mi vida y hablará a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Esta es una de las porciones de las tantas epístolas escritas por el apóstol Pablo. Se le atribuye que su autoría fue el apóstol Pablo. Y él, en estas cartas, les habló en muchas oportunidades, las cartas paulinas, a las iglesias que se comenzaban en el inicio de la era cristiana, cuando se formaban pequeños grupos de creyentes que conocían la palabra del Señor y comenzaban a reunirse y a formarse la iglesia para que hoy llegara hasta nuestros días. Y vos y yo formáramos parte de esta gloriosa iglesia. Pero para que esto ocurriera, el apóstol escribió muchas epístolas, muchos mensajes para formar a la iglesia. Mis hermanos, este mensaje tiene que ver con un mensaje que llegue al corazón de cada creyente. La palabra del Señor nos habla claramente de que puedo aprender muchísimos versículos bíblicos de memoria, puedo llenar el corazón, puedo de canciones, pero en esta noche quiero que veamos juntos que para permanecer debo tener una base, un cimiento que consolide mi fe. Un edificio se va a mantener, depende su cimiento. Cuanto más gigante sea el edificio, más grande tendrá que ser lo que tiene debajo. Algunas personas pretenden hacer una casa y bueno, el cimiento puede ser bajo porque la casa tendrá un piso.
Pero si estamos hablando de una torre en dimensión, el cimiento será mucho más profundo. Y en esta tarde, mi hermano, mi hermana, quiero que el Espíritu del Señor nos hable para que vos y yo seamos edificados verdaderamente con solidez, para que Dios pueda sostener sobre nuestra vida el propósito que Él ha determinado con nosotros. Los días que nos tocan vivir como iglesia son días difíciles, tiempos peligrosos, corrientes de vientos que vienen de doctrinas humanas, el humanismo que sopla, movimientos que van a venir contra la vida de los creyentes, contra la iglesia del Señor, leyes perversas que van a golpear contra la vida de los creyentes, harán que tu cimiento y el mío se sacuda. Por eso es importante que cada creyente fundamente su fe, se consolide verdaderamente en lo que ha creído, porque de no ser así, los vientos soplarán y harán de nosotros que perdamos el sabor. Y dice que si la sal pierde su sabor, solo sirve para ser pisoteado por los hombres. Necesitamos tener un cimiento sólido. Y el apóstol Pablo escribe estas cartas. Y él, dentro de esas epístolas, hubo también algunas epístolas pastorales que él escribió determinante a pastores para que ellos enseñaran a la iglesia. Y dentro de esos pastores hubo uno que le encomendó una tarea específica, que era uno de sus discípulos llamado Tito. A este varón, un varón gentil de origen griego, que también era un discípulo que conoció al Señor a través del mensaje del apóstol Pablo, un hombre fiel, una persona confiable, una persona que era íntegra, que Pablo lo probó en algunas situaciones y vio que verdaderamente, además de haber aceptado a Jesús en el corazón, vio que era una persona íntegra, completa, confiable. Y le determinó que él se encargara de supervisar las iglesias que habían crecido en la isla de Creta. La isla de Creta era una isla en el Mediterráneo, no muy grande, de unos 8.300 kilómetros cuadrados, al sur de Grecia. Esta isla es montañosa, es una isla que en sus comienzos muchos de los mercaderes que pasaban por el Mediterráneo se poblaron esa isla y allí llegó el mensaje del Evangelio. Allí se consolidaron pequeñas iglesias, pero alguien tenía que supervisarla, alguien tenía que llevarles una palabra para que esos pequeños creyentes incipientes se consolidaran y permanecieran fieles. Y Pablo vio que Timoteo era el hombre para encomendar. Era un hombre que quizás no tenía todos los conocimientos bíblicos, pero tenía integridad. Cuando usted ve a alguna persona en la iglesia, quizás es una persona que uno puede notarle en sus hechos. Te veo mañana a las 8. Ah, bueno, sí, confía conmigo. Sí, a las 8. Usted está a las 8, 8:20, 9:15, y aparece. Ah, vos sabés que estaba por llover, no pude. Usted ya va notando que además de lo que tiene en la cabeza, puede tener muchos mensajes bíblicos, muchas reuniones, pero ya está notando que alguna renguera tiene. Esa persona no era Tito. Tito era una persona que podía confiar en él y Pablo le encomendó esa tarea para supervisar las iglesias en Creta y le mandó una epístola, una carta que dice esto. Allí vamos a leerlo juntos en Tito 3:5. Tito 3:5 dice así. Le escribió una epístola, una carta. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza
para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Mis hermanos, les dije que escribió varias epístolas, varias cartas que tenían que ver a los romanos, a los corintios. Las epístolas son cartas más extensas y tienen la particularidad que se podían hacer públicas. Las cartas eran más personalizadas, pero las epístolas eran más extensas y estaban destinadas a muchas personas. Por eso la carta que le manda a Tito era para que se leyera entre los creyentes de aquel tiempo. Y le recalca para que él marque en esos creyentes cuál es el fundamento de su fe. ¿Qué es lo que va a consolidar la vida de los creyentes de aquel tiempo y los de ahora? Ese fundamento debería ser también la característica de los creyentes del 2018. Esa característica debería ser la característica de mi vida en este tiempo. No solamente en los creyentes de Creta, sino también en este. Y le escribe allí en Tito 3:5 que el fundamento de la fe estaría dado en estos tres principios que marca aquí. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Está diciendo el apóstol que no nos salvó el Señor porque éramos buenas personas, porque éramos simpáticos, porque éramos amables, porque éramos de alguna manera atractivos. Nos salvó solamente por su misericordia. Su misericordia tocó mi vida. Su misericordia se compadeció de mí. La palabra misericordia significa la actitud, la virtud que tiene una persona de condolerse del dolor del otro, del trabajo del otro, de la situación del otro. Y nuestro Dios vio la condición nuestra, perdidos, dolidos, confundidos en un mundo que no nos daba ninguna solución, y Dios se compadeció. La palabra misericordia es una palabra compuesta que significa, la palabra es miseria, y cordia tiene que ver con el corazón. Significa que Dios puso el corazón de Él sobre nuestras miserias. Él vio nuestra condición, dice allí en el mismo libro, en el verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros los hombres, Dios, viendo la condición del hombre, la condición mía, tu condición, que no encontrábamos la salida, Dios puso su corazón en nuestras miserias. Él vio nuestro dolor, Él vio nuestra situación, Él vio nuestras pasiones, Él vio nuestra situación de la que no teníamos salida. Habíamos quizás recurrido a diferentes situaciones, pero su misericordia nos alcanzó. Y esto es lo que cada creyente debe saber, que está en este lugar solamente por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios ha cambiado nuestra vida. Por la misericordia de Dios puedo alabar su nombre. Por la misericordia de Dios me puedo mover cada mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, Pablo dice que la misericordia del Señor nos ha invadido el corazón. La palabra del Señor dice en el Salmo 103:17 que la misericordia del Señor es eterna. Dice,
mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. La misericordia del Señor es sin límites. Dice allí el Salmo 108, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. La misericordia del Señor prolonga la vida. Dice allí en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. Cada mañana puedo reconocer que me levanto y su misericordia sostiene mi vida. Cada mañana cuando siento el peso, las dificultades, lo que enfrento diariamente, la misericordia del Señor recupera mi ánimo, levanta mi cabeza, te llena de gozo, te llena de confianza. Cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. Estimula también al arrepentimiento. Joel 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. También la misericordia del Señor perdona el pecado. Allí en Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mis hermanos, Él vio cuál era nuestra condición. Él vio nuestro pasado, Él vio nuestra vida. Y vinimos a Él con una carga, vinimos a Él con una mochila, pero Él la tomó por su misericordia y dice que Él la echó en lo profundo del mar. ¿Puede Dios olvidarse? Sí, Él puede hacerlo, Él es Dios. Nosotros a veces decimos, pero yo sé quién es Él, yo sé quién era. Pero Dios dice que tomó nuestros pecados y los echó en lo profundo del mar. El fundamento de nuestra fe debe saber que es por su misericordia que estamos en el Señor. Por su misericordia, cada mañana se consolida nuestra fe. Y cuando sentimos esta verdad en nosotros, también actuamos en consonancia con esta verdad. Actuamos con nuestro semejante, actuamos con nuestros hermanos de la igual manera. Cuando yo siento que por misericordia estoy en los caminos de Dios, valoro a mis hermanos. No debería ocurrirme lo que dice allí en el libro de Mateo 18. Mateo 18 dice de esta manera. Mateo 18 dice así, 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había acontecido. Mis hermanos, cuando tengo el fundamento que mi vida está fundamentada en la misericordia de Dios,
también actúo en concordancia con mis hermanos. Dice que un hombre debía 10,000 denarios, 10,000 talentos, y el acreedor le perdonó la deuda. Pero cuando salió encontró a uno de sus siervos que le debía unas migajas y le dijo: me tenés que pagar. Y lo llevó a la cárcel. Él no usó de la misma misericordia. Mis hermanos, la convivencia en el ámbito de la iglesia nos llevará a usar de igual misericordia con nuestros hermanos. Nos llevará a usar de la misericordia diciendo: si el Señor me perdonó a mí, si yo sé quién era, yo sé de dónde vengo, Señor, ayúdame de tal manera que pueda actuar con la gracia y la misericordia que me implica saber que me has amado de tal manera. Se cuenta de que en una oportunidad Teresa de Calcuta estaba en un leprosario y allí abrazó a uno de los leprosos. Un periodista, sacando una foto, la miró y le dijo: madre, yo ni por $1.000.000 tocaría a uno de estas personas. Ella lo miró y le dijo: yo tampoco, solo por amor. Cuando usted ama, cuando usted siente que Dios le ha llenado el corazón de su misericordia, amará a las personas más difíciles. Amará a las personas que se generan en situaciones en el ámbito difícil en que nos toca vivir. El fundamento de nuestra fe, dice el apóstol Pablo, que es por su misericordia. Y el segundo lugar dice: por el lavamiento de la regeneración. Hemos sido regenerados, hemos traído nuevamente, Dios nos ha transformado. Nuestra vida pasada nos había llevado a una vida de vivir como vive el resto de las personas de este mundo, sin sentimiento, diciendo: bueno, se la buscó, se la merece, algo habrá hecho. Pero cuando Dios nos toca el corazón por su misericordia, transforma nuestra vida, nos cambia, pero ese es un cambio que lo produce el lavamiento de la sangre de su Hijo. Él ha cambiado nuestra vida oscura en una vida emblanquecida por el poder de la sangre del Señor. Cuando yo siento que mi vida fue lavada por la sangre del Señor, cuando siento que todo mi pasado fue cambiado y lavado por la sangre del Señor, glorifico su nombre, alabo el nombre del Señor. Dice allí en Juan 1:17 que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Allí el libro de Hebreos nos habla de que el Cordero fue ofrecido una sola vez y para limpiarnos delante del Padre. Dios ha limpiado tu vida, ha regenerado nuestra vida, ha cambiado nuestra vida, ha transformado nuestra vida. Este es el paso importante de saber que estamos en este lugar porque hemos sido regenerados por el lavamiento de la sangre de su Hijo. Bendito sea Dios. ¿Cuánto dan una gloria al Señor por esto? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Él nos ha cambiado, Él nos ha transformado. Su misericordia y el lavamiento de nuestra vida por su sangre. En tercer lugar, dice la palabra del Señor, la renovación en el Espíritu Santo. No podríamos hacer nada en esta vida si no habríamos encontrado la verdad, una relación con el Espíritu Santo. Es decir, que vengo a la iglesia, levanto la mano, escucho algunas canciones, no cambia mucho. Pero mi relación con el Espíritu del Señor, esa búsqueda personal, ese encuentro cada mañana, sintiendo de que Dios ha tocado por su Espíritu nuestra vida, hemos sentido el quebranto, hemos sentido el toque del Espíritu, transforma la vida de una persona y le da una confianza terrible. Dice allí la palabra del Señor, la renovación en el Espíritu Santo. Renovar significa de algo que estaba destartalado, llevado a casi nuevo, casi al estilo, al comienzo, algo que estaba, un mueble viejo, cuando se renueva, se pinta, se queda encolado, queda totalmente. Esto ocurre en la vida de una persona. ¿Puede haber cambiado esta persona? Era violenta, era agresiva, era mentirosa, no cumplía.
pero cuando el Espíritu del Señor trabaja en el corazón de esa persona, su vida es renovada por un poder sobrenatural que solamente se puede percibir por ese toque del Señor. La palabra dice allí en el Salmo 51:10, crea en mí, Señor, un corazón nuevo. Renuévame, Señor. Transfórmame, cámbiame, renueva mi vida, Señor. Es la oración de un pueblo que necesita estar fundamentado en la fe. Un pueblo que necesita tener una solidez frente a un mundo que nos va a avasallar con cantidad de atropellos para que voltearnos en este tiempo. La palabra del Señor dice allí en Romanos 12:2, no os conforméis, transformaos por medio de la renovación. No os conforméis a este mundo. No tomemos la forma, no nos amoldemos a este mundo. No tomemos el aspecto de este mundo. Estamos llamados a ser luminares, diferentes. Sino renovaos por el poder del Espíritu Santo. Y esto es algo que debemos hacer en forma diaria. Señor, renuévame, cámbiame, transfórmame. 1 Corintios 4:16 dice que el Espíritu del Señor nos renueva de día en día, cada mañana. Colosenses 3:10, se los quiero leer, habla de esta renovación que necesitamos en nuestra vida. Colosenses 3:10 dice así, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Mis hermanos, habla de una renovación, de un cambio, de una transformación que solamente el Espíritu Santo trabajará en nuestras vidas, transformando, cambiando nuestra vida, nuestro vocabulario, nuestra manera de vivir. Efesios 4:22 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Señor, mis pensamientos, mi manera de ver la vida, mi manera de pensar, mi manera de enfocarme, renuévame, transfórmame, porque esto hará de que tu vida como creyente sea totalmente diferente. Tu vida como cristiano no hará que solamente asistas a un templo, sino que tu vida sea totalmente, los que están afuera verán el cambio, los que están a tu lado verán el cambio, los que me conocen cerca verán el cambio. Y esto es lo que produce el Espíritu del Señor. Allí la palabra del Señor habla de que la renovación de nuestra vida genera en nosotros cambios, fuerza renovada. Isaías 40:31 dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Lo que no podíamos hacer, no podíamos perdonar, no podíamos mirar a los ojos, no podíamos sincerarnos. Pero el día que el Espíritu del Señor vino sobre mi corazón, pudimos cambiar, pudimos sentir la transformación. Esa renovación genera milagro. Ese cambio genera en nosotros verdadera transformación. El apóstol habla y apunta a que fundamentemos nuestra fe. Fundamentar solidez en el cimiento. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy seguro? Alguien dice, bueno, yo asisto a tal lugar. No es suficiente. Yo hice tal curso. No es suficiente. Yo aprendí algunas canciones. Todo es bueno. Todo es agradable.
pero hay una relación de saber que es por la misericordia de Dios, de saber que es por la regeneración de su sangre derramada en la cruz del Calvario, tu vida y mi vida han sido transformadas. Y es por un toque glorioso del Espíritu Santo que puedo hablar en lenguas, puedo interpretar, puedo sentir que Dios me habla, puedo sentir el quebranto, puedo sentir que el Espíritu del Señor cada mañana me sacuda el corazón, puedo sentir que el Espíritu Santo me empuja cada mañana a una dimensión nueva, a experiencias nuevas, a confiar que nuestro Dios no está muerto, que puede enfrentar situaciones difíciles, porque el Espíritu del Señor genera en mí el gozo, la confianza, la seguridad para decir que en su nombre somos más que vencedores. Hay un poder que viene de la unción del poder de Dios, el cual cuando Él nos unge el corazón, toda dificultad se desvanece. Vendrán tormentas, vientos, dificultades, pero los que están ungidos del poder de Dios lo podremos enfrentar. Vendrán contradicciones, vendrán oposición, se burlarán en tu trabajo, te señalarán como loco. No importa, mi hermano, el poder, la gracia de Dios te sostendrá. La unción de Dios hará desvanecer toda dificultad. Necesitamos sentir que el Espíritu Santo está sobre nuestra vida. Tener fundamento es tener el cimiento, es tener una base, es tener sobre un lugar sólido donde podemos edificar nuestra vida, nuestro futuro. De lo contrario, vemos personas deambular por los templos, hoy alabando, mañana orando, pasando haciendo un curso, todo el tiempo en el ámbito eclesiástico, probando diferentes situaciones y son buenas, pero sin base. Hace un tiempo, mis hermanos, tuvimos una experiencia con mi esposa. Teníamos hace como unos 8 años, nos reunimos hace ya 13 años aquí. Damos gloria a Dios por esto, nos sentimos tan bendecidos. Cuando comenzamos en la Serranita, muchísimos de nuestros hermanos nos ayudaron. Y hubo una familia que nos ayudó en el lugar allí y nos bendijo haciendo algunos trabajos. Con el tiempo, a los pocos meses, ellos habían venido de otra iglesia, estaban aquí y comenzaron cuando vinieron aquí, los veíamos con mi esposa pasar acá y dar gracias a Dios por la iglesia, por los pastores. Y decían cosas tan hermosas. Nosotros estábamos muy agradecidos por los que nos habían ayudado en la Serranita. Con el paso del tiempo, a los meses ellos dejaron de venir acá. Nunca tuvimos una razón por qué. Pero seguimos siendo muy amigos y los amábamos. Y cada tanto nos encontrábamos, nos llamaban por teléfono. Y cada vez que nos llamaban por teléfono era para decirnos algo de la iglesia. Alguien se fue, ¿qué pasa con el pastor? Alguna cosa nos querían preguntar y minimizaban, no te preocupes, no es así. No, pero vos estás allí, no nos prestábamos a ninguna situación de esta índole. Siguió el tiempo. Han pasado como 8 años y nos han llamado muchas veces para ver cómo estamos y alguna cosa siempre nos hablaron acerca de la iglesia. Hace 1 mes y medio nos llamaron para saber cómo estaba mi esposa en medio de la salud que estábamos atravesando y entonces en esa charla, ¿cómo está tu esposa? Y entonces ahí salió el tema de vuelta acerca de la iglesia. Él sabía más cosas de la iglesia que yo no sabía. Y entonces me empezó a hablar de vuelta mal de la iglesia. Pará. Le dije, esto no me hace bien y no te hace bien a vos. Estas murmuraciones, estas situaciones hacen que tu corazón esté enfermo. Pará. Y no paraba de hablar. Y entonces mi esposa estaba tomando mate y me mira y me deja el mate y me hace señas que me da el teléfono. Y entonces le doy el teléfono. Y entonces ella le dice, hermano, usted vino a la iglesia. De otra iglesia. Usted se fue de nuestra iglesia a otra iglesia. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? Y de ahí se fue a otra iglesia, estuvo con otro pastor. Y ahora está con otro pastor. Usted en esta condición no bendice a nadie. Y por favor, no llame más porque lo voy a denunciar, dijo mi esposa. Y cortó. Mi esposa, ustedes la conocen, no levanta la voz jamás, no dice nada. Pero mi hermano
personas que conocen, que hablan de la palabra, que anuncian, pero que de alguna manera su corazón está infectado. Personas que de alguna manera su impartición lastima. Cuando hablamos de saber que tenemos un fundamento es que por la misericordia de Dios mi vida ha cambiado, que por la sangre de Jesucristo he sido limpiado, mi hermano también, y que por el Espíritu Santo imparto bendición al pueblo, debo soltar bendición. Cada creyente debe impartir bendición de un corazón limpio, de un corazón transformado por el Espíritu del Señor, porque si Dios no transforma mi corazón, lo que voy a impartir es maldición. Necesito, Señor, que cada mañana cambies mi vida, me transformes. Señor, renuévame, limpia mi corazón y mira si en él hay perversión. Límpiame, Señor, por tu Espíritu, porque cuando bendigo a mi hermano, cuando le abrazo, quiero impartir bendición del cielo. Necesitamos que el Señor transforme nuestra vida. Pablo le escribe a Tito: recorre las iglesias y diles que hagan esto, que el fundamento es este: misericordia, lavamiento por la sangre y la renovación en el Espíritu. Cuando un creyente vive esta experiencia, su vida bendice, su vida es simple, sencilla. En esta mañana, mis hermanos, en este día, que el Señor nos permita tener esta experiencia personal, en lo íntimo, en su presencia cada día, para que cuando vengan los vientos opuestos, nuestra vida esté sólida. No seamos llevados como las hojas secas de un lado para el otro. Situaciones que nos hacen vivir personas como encontramos más de una vez, que habiendo hecho cosas tan lindas en las iglesias, habiendo tomado actividades, los encontramos después por afuera. ¿Cómo estás? Y ahí estoy. Secos, marchitos, llenos de resentimiento, culpando a uno, culpando al pastor, culpando a la iglesia, culpando a la familia, culpando a las circunstancias, culpando, sin reconocer que no había un fundamento. Nunca tuvieron una experiencia sólida en Cristo el Señor. Nunca sintieron verdaderamente esa transformación en sus vidas, diciendo: Señor, amo a tu pueblo porque yo he sentido la misericordia, he sentido el cambio en mi vida. En este día, Señor, confirma sobre tu iglesia esta experiencia, que sintamos que somos renovados, para que podamos comprender lo que dice allí en Malaquías 3:16. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de la memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y en el que no le sirve. Señor, en esta noche, permítenos que podamos venir a consolidar nuestro cimiento. Permítenos, Señor, que podamos venir a tu presencia a decirte: Señor, no quiero ser como una hoja seca que el viento la lleva de un lado para el otro. Quiero que mi cimiento esté sólido en tu misericordia, sólido en el lavamiento de tu sangre, sólido en la renovación de tu Espíritu sobre mí, que pueda sentir ese gozo permanente, esa presencia de tu Espíritu que me quebranta, que sacude mi corazón. En esta noche nos ponemos de pie. Bendito sea el nombre del Señor.
Corren vientos difíciles en estos tiempos. Vendrán situaciones que atacarán duramente nuestra fe. Pero si tu fundamento es sólido, permaneceremos. Padre, en esta noche, Espíritu de Dios, desciende. Desciende. Señor, desciende sobre esos corazones. En el nombre de Jesús. Desciende. Con toda libertad, mi hermano, mi hermana. Si usted quiere consolidar su cimiento, su fe, vamos a orar por su vida. Vamos a orar juntos. Dígale al Señor en esta noche: Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, consolida esos cimientos. Venga al altar por un minuto y dígale: Señor, estoy aquí. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor.